Antes de que mi padre falleciera, me dijo, eres el hermano mayor, deberías cuidar más de tu hermano menor y de tu madre. Eres capaz, así que el dinero y la empresa se los dejaremos a tu hermano. Mi madre dijo, tú tampoco tienes objeción. Ya te hemos ayudado mucho. Les respondí, vale, no hay problema, no te preocupes. Ni siquiera se pararon a pensar en quién controla la empresa ahora. La casa es vieja y ambos hermanos ya crecieron. Es demasiado pequeño para vivir así. Ya lo hemos hablado. Esta casa se puede vender por 1 millón, lo que te daría de entrada para un apartamento de lujo de 3 millones. El apartamento estará a tu nombre y solo tendrás que pagar la hipoteca. Mi madre me dio una palmadita en el hombro con orgullo, como si me hubiera hecho un gran favor. En aquel entonces me sentí inmensamente agradecido. Era la primera vez en mi vida que me daban algo. Antes solo me daban las obras de mi hermano menor, y él se burlaba de mí llamándome el ladrón de la familia. Y decían, esas eran originalmente cosas de tu hermano. Eres el hermano mayor, no deberías discutir con él. Un hijo sin el amor de sus padres solo necesita un poco de cariño para sentir dulzura en su corazón. Pero ahora he renacido. No hace falta, mamá. Quédate con el dinero para tu jubilación. Sonreí y rechacé la oferta. Mi madre pareció sorprendida de que me negara y alzó la voz de inmediato. ¿Por qué no? Tienes un fondo para vivienda. Sería un desperdicio no usarlo. En mi vida pasada, para complacer a mis padres, estudié mucho desde pequeño, sin quedar entre los 5 mejores de la clase, entré en una universidad prestigiosa y me convertí en funcionario. Al despertar, decidí dedicarme a los negocios y conseguí un puesto en una empresa tecnológica gracias a mis habilidades. En cuanto ahorre suficiente dinero, pagaré la entrada yo mismo. La miré con frialdad, con un tono obediente. Papá me señaló y dijo con desdén, ¿cuánto ganas al mes? Al principio. Mi sueldo no era mucho, pero forjé contactos y gané experiencia. En los últimos 2 años, he conseguido muchos socios cercanos que son leales y solo me reconocen a mí. Muchos de mis compañeros de la universidad también han empezado a destacar en sus respectivos sectores, y hemos empezado a colaborar en proyectos empresariales. Las palabras de papá siguen siendo tan duras como siempre, aunque estos comentarios están reservados exclusivamente para mí. Como jefe de empresa, comprende las normas básicas de etiqueta social. Simplemente no se molesta en aplicármelo. Pero ya no me molestarán sus palabras. Dije con una sonrisa, no gano mucho, es cierto. No puedo permitirme un apartamento de lujo de 3 millones de yuanes, pero al menos estoy contento con lo que tengo. Comprarme un pequeño piso todavía está dentro de mis posibilidades. Mamá puso cara de persuasión. Ay, ¿por qué no aceptas lo que te ofrece la familia? ¿Cuánto tardarías en ahorrar lo suficiente por tu cuenta? Solo pensamos en lo mejor para ti. Mudarse a una casa más grande significa que todos podemos vivir juntos y también podemos ayudar a cuidar a tu hijo. Mencionar a los niños me dolió el corazón, recordándome a mi esposa Ruth, quien murió trágicamente por su culpa, y a mi hija desaparecida. La ira me invadió. Mamá, deberías estar disfrutando de tus años dorados. No te preocupes por mi hijo. Sin la carga de una hipoteca de más de $10,000 al mes, contratar a una niñera sería más que suficiente. ¿Cómo puedes decir eso? Una niñera jamás podría ser tan cercana como tu propia abuela. ¿Abuela? Ojalá ningún niño del mundo tuviera una abuela como ella. No me molesté en discutir con ellos. Desde que empezaron, no tuve miedo de revelarlo todo. Dijeron que era para comprarme una casa, pero en realidad era solo para que pagara su hipoteca. Si acepto, me harán firmar los papeles que les otorgan la residencia permanente y luego buscarán todas las maneras posibles de expulsarme. No debo repetir el mismo error. Comentando con sarcasmo, ya que te importo tanto, ¿por qué no pagas los 3 millones completos? Mi padre es jefe de empresa. ¿Qué le importa eso? Mi padre rugió, basta. ¿Alguna vez la familia te ha dejado sin comer o te ha negado la educación? ¿Por qué guardas tanto rencor? ¿Cómo puedes ser tan desagradecido? Maldito desalmado. Estas palabras manipuladoras, después de haberlas soportado durante 2 vidas, me han dejado paralizado.
No fue hasta mucho después que supe que ya habían comprado una casa para mi hermano menor, David, junto con 20 millones adicionales en bienes. Mientras tanto, yo estaba agobiado por una hipoteca mensual de 16.000, obligado a aceptar varios trabajos extra para sobrevivir, hasta que finalmente morí por exceso de trabajo. Me encogí de hombros con impotencia. ¿Qué? ¿Soy un ingrato por no aceptar tu dinero? Mi madre lo arregló todo rápidamente. ¿Por qué no puedes ser más sensato? La familia ya te ayudó con la entrada. ¿No te basta con ese apoyo? Cuando vivamos juntos, tu hermano menor incluso podrá dar clases particulares a los niños. ¿Verdad? Miró a mi hermano David con una mirada significativa. No pude evitar burlarme. Con su nivel de habilidad, cuya tutoría aún es tema de debate, tú. David se levantó para intentar golpearme, pero lo esquivé con un giro rápido. Tropezó casi perdiendo el equilibrio y para disimular su vergüenza, alzó la voz y gritó, «Hermano, no te alejes demasiado. Aunque la casa no esté a tu nombre, deberías apoyar a nuestros padres. Hacerte pagar la hipoteca te da la oportunidad de demostrar tu piedad filial». Lo observé con frialdad. ¿Te gustaría una oportunidad tan filial? Mi madre intervino rápidamente, ¿de qué hablas? Tu hermano aún no ha empezado a trabajar. Estudió un programa de 3+2, aunque solo obtuvo su certificado gastando dinero, pero se graduó hace más de un año. Yo empecé a trabajar solo un año antes que él. Basta. Mi papá habló. Tu hermano ayudará a administrar la empresa más adelante y también asumirá las responsabilidades familiares. ¡Qué gracioso! Ser el príncipe heredero de la empresa familiar y heredar la fortuna familiar se llama asumir responsabilidades familiares. Papá, cuando dije que quería ayudar en la empresa familiar, me dijiste, con tanto dinero en el mundo por ganar, ¿por qué se obsesionan con sus familias? Deberían salir adelante por sí mismos o los menospreciaré. Eso sí que es llevar la doble moral a otro nivel. Como está ayudando en casa, debería ganar más que yo. Démosle esta oportunidad a mi hermano menor. Soy un trabajador común y corriente con un sueldo bajo, mucha carga de trabajo y un largo viaje al trabajo. ¿Quién sabe cuándo podría perder mi trabajo? Al ver que no me lo creía, recurrió al chantaje emocional. ¿Cómo puedes ser tan poco filial? Nuestros padres te criaron durante tantos años, y ahora solo quieren mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, no estás dispuesto a contribuir en absoluto. Mamá también me agarró de la manga y gritó, bestia. Eres simplemente inhumana. Debería haber límites para mejorar las condiciones de vida. ¿No deberíamos considerar la supervivencia del niño? ¿Cómo puede una familia de clase trabajadora sobrevivir con una deuda hipotecaria de más de $10,000, sobre todo cuando ellos mismos tienen recursos? Esta vez no cederé pase lo que pase, porque lo único que quieren es que pague la hipoteca sin dejarme vivir en la casa. En mi vida pasada, los tres vivimos aquí y aguantamos muchísimos comentarios fríos. Más tarde, cuando mi esposa Ruth estaba en confinamiento, los tres le hicieron la vida difícil de muchas maneras. Los dos hombres adultos irrumpieron en nuestra habitación sin siquiera llamar. Mi madre traía gente a casa todos los días para jugar mahjong, lo que impedía que mi esposa y nuestra hija recién nacida descansaran. Mi hermano David traía a sus amigos alborotadores a casa todos los días, exponiéndolos al humo de segunda mano. Incluso trataban nuestra habitación como si fuera un zoológico, mirándolas con ojos desorbitados. Cuando mi esposa cerró la puerta con llave, la golpearon con fuerza afuera, asustando a nuestro hijo, que se puso a llorar a gritos. No soportamos la humillación, y al final, mis suegros nos ayudaron con la entrada para que pudiéramos mudarnos. Pero así contratamos otra hipoteca, con todo mi sueldo destinado a ella, mientras que los gastos de la casa dependían completamente del apoyo de mi esposa Ruth y mis suegros. Para llegar a fin de mes, acepté 2 trabajos de medio tiempo después del trabajo. Si te niegas, vete de esta casa. Fuera. Mi padre finalmente me dio el ultimátum. He oído este tipo de comentarios demasiadas veces. Esta vez haré lo que quieran. Piérdete. Entré a mi habitación a empacar. Mi madre se lamentaba y me golpeaba con los puños, gritando, niña desleal. Después de criarte durante tantos años, ¿abandonas así a tus padres?
Aunque el plan no funcionó, al ver que estaba a punto de irme, David empezó a armar jaleo sin importarle las consecuencias. Mamá. Déjalo ir. ¿Por qué mantener a alguien tan despiadado? No te preocupes. Me tienes a mí. Su tono estaba lleno de agravio. Era igual que antes. En mi vida pasada, estaba agobiado por una hipoteca, obligado a dejar la casa, mientras me pintaban una imagen de que dependían el uno del otro, como si yo hubiera buscado egoístamente mi propio futuro. Todos los familiares que me veían me decían, cuida a tu mamá. No le dejes todo a tu hermano David. Solo tú. Demuéstrame de que eres capaz. Veamos cómo lograste construir la empresa de papá desde cero. Lo provoqué deliberadamente. En nuestra vida pasada malgastó la fortuna familiar, entregándose al tabaco, la bebida, el juego y cosas peores. Aún así seguía viviendo a sus anchas, holgazaneando en casa mientras su madre atendía todas sus necesidades. Utilizando a escondidas sus ahorros para asegurarse de que nunca le faltara comida ni bebida. Tú te haces cargo del negocio familiar y yo empezaré desde cero. Dentro de 3 años, a ver quién consigue más. Me marché sin mirar atrás, dejando que armaran un escándalo a mis espaldas. Todo esto era parte de mi plan. Irme tenía como objetivo hacerte rogar por mi regreso. En mi vida pasada, con mi sumisión, David holgazaneó en casa hasta que papá falleció. Esta vez con mi provocación efectivamente se incorporó a la empresa antes de tiempo y lo destrozó todo. ¿Cómo iba a dirigir una empresa a alguien consentido, arrogante y sin educación? Se comportó como un tirano mezquino, dejando a los empleados llenos de quejas. La gerencia simplemente lo dejó actuar sin control, haciendo la vista gorda ante los problemas, y vio cómo la empresa perdía varios contratos importantes. Esto es decisión del gerente general. ¿Quiénes somos nosotros para discutir? Solo podemos obedecer. Exactamente. ¿Recuerdan a aquel compañero que cuestionó la decisión del gerente general? Lo despidieron al día siguiente por entrar a la oficina con el pie derecho primero. Acosó sexualmente a sus compañeras e incluso amenazó a sus padres. Aunque no sea por nosotros, debemos pensar en nuestras familias. Todos esperaban ver a este heredero malcriado hacer el ridículo. Tras repetidas pérdidas, los activos de la empresa se habían reducido drásticamente a menos de 1/3 de su valor original, y mi padre finalmente entró en pánico. Se desplomó en la oficina, y el diagnóstico de cardiopatía llegó antes de lo esperado. Con los años fundé una empresa con amigos, compré mi propia casa y acumulé un patrimonio personal de más de $20 millones. Entre los jóvenes emprendedores de la zona, me he labrado una reputación. Los socios de mi padre, a medida que la situación de su empresa empeoraba, empezaron a trabajar conmigo. Si puedo volver a ver a mi esposa Ruth, espero que esta vez tenga una buena vida. En mi vida anterior, ella y yo trabajamos en la misma empresa. Intenté esperarla afuera de la oficina después del trabajo y por fin la volví a ver. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, ambos rompimos a llorar. Ella también había regresado. Mi padre estaba hospitalizado y tras su insistencia, finalmente llevé a Ruth a visitarlo. Desde lejos mi madre nos vio y gritó con voz temblorosa: «Maldita sea. Tu propio padre está en el hospital y ni siquiera te molestaste en volver a verlo». Esto atrajo miradas de reojo de los pacientes y el personal médico que nos rodeaban. Ruth se escondió detrás de mí, asustada. Incluso después de renacer una vez, las heridas causadas por su asco y daño eran difíciles de sanar. Le di una palmadita en el hombro y la consolé: «No tengas miedo», aunque no me importaba lo que dijeran. ¿Por qué debería asumir esta culpa injusta? Para no ser menos, grité: «Mamá. Por favor, perdóname. De verdad que no puedo pagar una hipoteca de 4 millones para comprarte una casa de lujo. Me dijiste que actuara dentro de mis posibilidades, pero me echaste». En cuanto se pronunciaron estas palabras, los espectadores adoptaron una expresión que decía: «Bueno, eso lo explica todo». También se mostraron algo incómodos y cambiaron de tema rápidamente. En ese momento David vio a Ruth, que venía conmigo, y su tono se tornó agrio. ¿Abandonar a tu propio padre? Resulta que solo fue para perseguir a una chica. Sus palabras y acciones son sórdidas y tienen muchos malos hábitos. Dudo que a alguna chica le caiga bien.
Mi madre también empezó a sonar amargada. Bueno, mi hijo ha crecido. Le compra Chanel a su novia, pero solo lleva una cesta de frutas cuando visita a sus padres. Me burlé, mamá. Si lo quieres, deberías decírselo a tu marido. Al fin y al cabo, él es el jefe de la empresa. Además, tu hijo menor, David, no es el gerente general. Él tampoco te compra. De pequeño. Le compraste bolsos de diseñador para el colegio mientras yo llevaba una mochila rota. ¿Así te lo paga? Mi madre levantó el puño y empezó a golpearme de nuevo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Debí saber que criar a un pedazo de Char Siu sería mejor que tú. Dios mío. ¿Qué pecado he cometido? Basta, deja de discutir. ¿Qué clase de comportamiento es este? Montar semejante escándalo en el hospital. Mi papá finalmente habló. Siempre asume el rol de cabeza de familia para mediar en las disputas, pero su mediación es parcial. ¿Así tratas a tus padres y a tu hermano David? Disfrutando al aire libre mientras descuidas por completo los asuntos familiares. Olvidó quién me dijo que saliera. Puse los ojos en blanco. Entonces, ¿puedo preguntarle a mi padre qué asuntos de la casa requieren mi atención? El flujo de caja de su empresa ya no daba para más. Aunque vendiera la empresa ahora, no valdría mucho. Alex, del departamento de finanzas, era mi compañero de clase. Después de graduarse por pura casualidad, acabó en la empresa de mi familia. A lo largo de los años, he escuchado muchas quejas sobre el comportamiento de David. Pero mamá y papá deben tener otros bienes escondidos. Un camello hambriento sigue siendo más grande que un caballo. Te estás dando la gran vida mientras la familia apenas llega a fin de mes. ¿Cómo es que apenas llegamos a fin de mes? Papá, eres el jefe de una empresa. No puedo sacar ni un solo provecho de ello. Tú. Estaba tan enojado que su nariz no era nariz ni su boca no era boca. Solo respóndeme esto. ¿Quieres que la familia se arruine? Ruth intervino para mediar. ¿Cómo es posible? Al fin y al cabo somos familia. Jack no te abandonaría. En cuanto al resentimiento hacia ellos, Ruth albergaba tanto como yo. Decir esas palabras requería una inmensa moderación. Solté una frase fríamente. ¿Qué quieres? Mi padre seguía hablando con tono autoritario. La empresa tiene poco flujo de caja ahora mismo. Necesitas conseguir 10 millones. 10 millones. Ni siquiera en la cima de su negocio habría podido sacarlos tan fácilmente. Y ahora, como si nada, espera que yo se los entregue. Furioso, me reí con amargura. Ah, ¿eso se considera un préstamo o una inversión? Si es un préstamo, quiero un pagaré e intereses. Si es una inversión, quiero acciones. Y la empresa tiene que estar bajo mi control. Si no, con tus habilidades, ¿no se iría mi dinero al garete? David me agarró del cuello y gritó, ¿te atreves a pedir intereses y acciones? ¿Mamá y papá te pidieron intereses cuando te criaron? Lo aparté con una mano. Pesaba más de 90 kilos. Y para evitar que me amenazara con la fuerza, he estado practicando boxeo durante los últimos años. No esperaba que fuera tan fuerte. Perdió el equilibrio y cayó de culo, mirándome con enojo, pero sin atreverse a volver a tocarme. Hasta los hermanos llevan las cuentas al día. Si quieres resolverlo así, calcula cuánto he gastado en comida, bebida y educación desde niño. Dame una cifra y te lo pago todo de una vez. Después de eso, no tendremos nada que ver el uno con el otro. No me pidas nada. Sabía perfectamente que criarme no costaba mucho. No me mimaron como a David, ni me trataron como a un tesoro. Aunque les diera este dinero, no serviría de mucho. La empresa quebraría de todas formas. Papá volvió a gritar emocionado. Al final simplemente no estás dispuesto a contribuir. Bien, este es el buen hijo que he criado. Me quedé sin palabras. Papá, por cómo hablas, si alguien debería ser Sankey, ese debería ser tu hijo, David, quien despilfarró todos los bienes de tu familia primero. ¡Qué niño desagradecido! Se agarró el pecho con rabia, como si le estuviera dando un infarto. Doctor.
Fingí preocupación y pulsé el botón de llamada a la enfermera. Estaba bien otra vez. ¿Esperabas que soltara 10 millones por nada? Nunca había visto a alguien tan descarado. Bueno, ya que somos familia, no quiero verte en problemas tampoco. Regresaré para ayudar y asumiré el cargo de gerente general. Entrégame la dirección de la empresa. En cuanto se recupere, dimitiré. No me hagas parecer tan cruel. Los tres preguntaron a la vez, ¿de verdad puedes revivir la empresa? No tenían opción. El estrés le agravó el corazón a papá y ya no podrá controlar las cosas. En cuanto a David, solo aceleraría la caída de la empresa. Respondí con naturalidad, claro, pero no puedes interferir en las decisiones de la empresa. David estaba furioso. ¿Imposible? ¿Intentas marginarnos? Lo miré confundido. ¿Cómo es esto de marginarnos? Se trata de dejarte llegar lo más lejos posible. La empresa está casi en quiebra bajo tu dirección. ¿De qué sirves? Solo me estás retrasando. Si no confías en mí, cierra la empresa y quítate de una vez por todas. Pero para entonces, si aún quieres vivir la vida de un joven maestro, me temo que ya no será posible. David todavía quería portarse mal, pero lo fulminé con la mirada y se apartó a regañadientes. De acuerdo, haremos lo que dices. La empresa es tuya y no interferiremos. Papá parecía haber tomado una decisión difícil, con el aspecto de una esposa agraviada. David protestó rápidamente. Papá, no te dejes engañar. Para entonces nos quedaremos sin nada. No soportaba dejar atrás los días en que se dejaba llevar por la empresa. De hecho, dejármela en manos conlleva riesgos. Pero si vendemos la empresa ahora, después de pagar las deudas y los salarios con el millón restante, aproximadamente, dado su estilo de vida extravagante y la hospitalización de papá, ¿cuánto tiempo podrían realmente mantenerse? Ruth, vámonos. Dejé muy clara mi impaciencia. Mamá me agarró la ropa. Espera. Volteé la cabeza y miré a David, que tenía la cabeza gacha, y a papá. Les doy los últimos 10 segundos para que lo piensen. 10-9. Eso lo resuelve. Llamaré a la empresa más tarde y empezarás a trabajar allí mañana. No pude evitar esbozar una sonrisa apenas perceptible. Bien, todo va viento en popa. Aproveché los contactos de mi empresa para desviar parte del negocio a la empresa de mi padre, lo cual no habría sido posible sin el apoyo de mi socio. Le estoy muy agradecido. Pronto, la empresa recuperó su tamaño original y nació mi hija. Al ver a nuestra hija balbucear, mi esposa y yo sentimos una inmensa ternura. Era tan adorable, tan pequeñita. En nuestras vidas anteriores, ambos teníamos trabajos estables en nuestros lugares de trabajo y mis suegros también. Podríamos haber vivido muy felices. Fue por su diseño que ambos tuvimos que dedicarnos por completo al trabajo. Mis suegros vivían lejos y solo podían ofrecerme un apoyo económico mínimo. Después de que fallecí por exceso de trabajo, malgastaron la mayor parte del dinero y luego vendieron a mi hija a traficantes de personas. Cuando Ruth intentó detenerlos, la atropellaron con un coche. Sinceramente, en esta vida alejarme de ellos y dejar que se las arreglen solos no sería mala idea. Pero cuando pienso en Ruth y mi hija, eso está lejos de ser suficiente. Justo entonces mi papá llamó. Tampoco se habían preocupado por Ruth durante el parto. Aunque no me importó mucho, pensé que me había llamado para saludarme, y quién iba a saber que enseguida empezaría a regañarme. ¿Por qué te pusiste un sueldo tan alto? ¿Intentas vaciar la fortuna de nuestra familia? Vuelve a casa inmediatamente. Me quedé un poco atónito. ¿Qué sueldo? En fin. No me molesté en discutir con él. Estoy de baja por paternidad. Sea lo que sea, hablaremos cuando vuelva a la oficina. Fue entonces cuando lo comprendió. Ella dio a luz, pero no había rastro de preocupación en él, peor que en un extraño. ¿Qué hay que temer con enfermeras atendiéndote en el hospital? Ven ahora mismo. Sin palabras, ¿es esto algo que diría siquiera un humano? Es su propia nieta naciendo. Ruth suspiró con una mirada complicada. Si hay algo urgente deberías ir primero, pero ten cuidado. Su madurez es desgarradora. Al volver a casa.
Los tres estaban en alerta máxima, mirándome como si fuera un delincuente. David me fulminó con la mirada y se burló. Eres igual que de niño, siempre robando. Un perro no puede cambiar su hábito de comer mierda. Mamá estaba a punto de hablar, pero de repente vio a la multitud detrás de mí y se tragó sus palabras. La ignoré y les hice un gesto para que entraran. Como es un asunto de la empresa, vamos a hablarlo con la gerencia. ¿Cuál es exactamente el problema? Un grupo grande de personas tomó asiento, llenando toda la sala. Debido al comportamiento dominante de David en la empresa, ningún miembro de la gerencia se llevaba bien con él, y sus expresiones distaban mucho de ser amistosas. ¿Cómo te atreves a pagarte más de $50.000 al mes? ¿Qué tiene de malo? Los miré sorprendido con expresión de desconcierto. David parecía haberme pillado con las manos en la masa y gritó a gritos: «Genial, papá. Mira, ¿no es esto como atrapar una rata y meterla en un tarro de arroz? Resulta que el ladrón es uno de nosotros. Si no hubieras pagado sueldos tan altos, las ganancias de la empresa sin duda serían mayores. Y toda esta gente que he revisado tiene sueldos altos. De verdad que sabes ganarte el corazón». En ese momento, todos en la sala lo miraron fijamente al unísono. Nuestros salarios se calculan según las normas. ¿Cómo puedes decir eso? Exactamente, si no lo crees, puedes comprobarlo. ¿Cómo puedes hacer acusaciones sin fundamento? Alex sacó su portátil. Tengo todas las hojas de cálculo de sueldos aquí. Puedes revisarlas cuando quieras. Luego con calma le expliqué: ¿crees que los sueldos de todos son más altos porque perdiste a todos los antiguos clientes de la empresa? El equipo directivo y yo recuperamos a los clientes actuales con mucho esmero. ¿Acaso los clientes que encontramos no deberían merecer comisiones? ¿No deberían contar para el rendimiento? ¿No deberían ganar bonificaciones? David pareció oír algo completamente inaudito y abrió los ojos de par en par. ¿Ustedes, miserables asalariados, se atreven a exigir comisiones y bonificaciones a la empresa? ¿Quién lo permitió? Sus comentarios descerebrados provocaron un alboroto. ¿En serio? Después de 2 años trabajando en la empresa, ¿cómo puedes carecer de tan básico sentido común? Sin bonificaciones ni incentivos por rendimiento, todos se descuidarán. ¿Quién se esforzaría tanto por conseguirte clientes? Nunca ha trabajado de verdad en la oficina. Un día acosa a sus compañeras, al siguiente humilla a sus compañeros y al siguiente te suelta una bomba. Con un jefe así, renunciar podría ser la mejor opción. Al ver que la gente estaba a punto de irse, nuestro padre finalmente habló. Después de todo, su hijo estaba claramente equivocado. Está bien, está bien. Tranquilos todos. El sueldo de todos está bien, pero, ¿y el tuyo? Me señaló con el dedo. No entendía a qué se refería, pero no tenía la menor culpa. La mayoría de los negocios los cerraba yo. Como gerente general, también asumo la responsabilidad de gestionar toda la empresa. Mi salario se calcula según las normas. ¿Qué problema hay? Papá dijo con seguridad: claro que hay un problema. Eres el hijo mayor de esta familia. Es tu deber contribuir al hogar. ¿Cómo puedes recibir el mismo trato que ellos? Así perjudicas los intereses de la empresa. Incluso los empleados reciben menos. Al oír esto, los empleados presentes no pudieron evitar reírse exasperados. Algunos se cubrieron el rostro. Otros negaron con la cabeza, todos con expresiones de absoluta impotencia. ¿Qué está diciendo? Entonces, como miembro del negocio familiar, no solo no tengo derecho ni a una pequeña parte, sino que ni siquiera merezco un salario equivalente. Incluso me puso en contra de los empleados con malicia. Cuanto más gano, menos reciben ellos. ¿Qué clase de lógica retorcida es esa? Hay gente con la que no vale la pena tener piedad. No andemos con rodeos. Sin mí la empresa habría quebrado y ninguno de ustedes tendría trabajo. ¿De verdad creen que ni siquiera merezco reclamar lo que me corresponde? Alex tomó la iniciativa y dijo: gerente general, no tenemos ningún problema con usted. Si no fuera por ti, nos habríamos ido hace mucho. Exactamente. Incluso si la empresa no hubiera quebrado,
tener que lidiar con ese idiota de David todos los días sería insoportable. Exactamente. Viviendo con miedo todos los días, toda la empresa está en estado de pánico. David se levantó de un salto. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a insultarme? Mientras hablaba, volvió a levantar el puño, apuntándolo a esos empleados. ¿Qué pasa? ¿Dijimos algo malo? Los empleados se pusieron de pie al unísono. Al ver que lo superaban en número y estaba en desventaja, volvió a sentarse torpemente. Los puños de mi madre me golpeaban, sus gritos estridentes perforaban los tímpanos de todos. Bien. Jack. Maldito bastardo. Estás incitando una rebelión en la empresa. La agarré de las manos y la presioné lentamente contra el sofá. Sintiendo la fuerza que la sujetaba, no dejaba de gritar tú. ¿Cómo te atreves? ¿Qué haces? Resoplé con frialdad. No hice nada. Como estás tan insatisfecho conmigo, entonces renuncio. Solo volví para ayudar. No quiero seguir trabajando gratis. Con mis habilidades, ¿no sería mejor empezar mi propio negocio? Los empleados entraron en pánico al oír esto, pero aún así me apoyaron. Jefe Jack, ¿qué haremos si se va? Llévenos con usted si va a emprender. Así es. ¿Para qué molestarse en ayudar a una familia así? Jack, te apoyamos. Esto es absolutamente indignante. ¿Qué clase de familia es esta? Al escuchar sus palabras me conmoví un poco. La mayoría de la gente aún sabe distinguir el bien del mal, a diferencia de quienes tergiversan la verdad con los ojos bien abiertos. Con la empresa al borde del colapso, la afección cardíaca de papá está a punto de recrudecerse. Un grupo de personas lo trasladó rápidamente al hospital. Poniendo fin a la farsa. Papá seguía acostado en la cama del hospital, y ambos, madre e hijo, volvieron a insultarse. Lo despertaron con sus gritos. Luchó por extenderme la mano, y yo, cooperando, se la sostuve. Jack, deberías ceder ante tu hermano menor, David. Aún es joven y no sabe nada más. Claro, claro. Un niño de casi 30 años, de 1,83 metros y más de 90 kilos que no sabe nada más. Eres el hermano mayor. Deberías cuidar más de tu hermano menor, David, y de tu madre, ya que eres capaz. Déjale el dinero y la empresa a tu hermano menor, David. Mi mamá dijo, y no te quejes tú tampoco. Ya te hemos ayudado mucho. ¿Podrías haber ganado tanto en 2 años por tu cuenta? Le respondí, de acuerdo, no hay problema. No te preocupes. Ni siquiera se detuvieron a pensar en quién está al mando de la empresa. El testamento de papá ya estaba escrito hacía mucho tiempo. El 20% de la empresa, la casa y los coches le correspondían a mamá, mientras que el 80% le correspondía a David. En cuanto a mí, me trataron como a un extraño. La empresa de papá se vendería de inmediato. Según él, venderla ahora podría generar casi $20 millones, convertidos en efectivo y transferidos como patrimonio privado de David. Este método les aseguraba la máxima ganancia, lo cual era mejor que dejar que la empresa volviera a quebrar bajo su gestión. Qué lastimoso es el corazón de los padres, pues aman a sus hijos y planean su futuro con gran previsión. Solo que el hijo amado no soy yo. Soy yo contra quien maquinan. Lo que no sabe es que la empresa no tiene ni de lejos tanto dinero como cree. ¿Se atreven, trabajadores de baja estofa, a detenerme? Soy el jefe de esta empresa. Si esto sigue así, llamaré a la policía. David, bloqueado afuera por la seguridad, gritó y montó en cólera, lleno de insultos hacia mí y los empleados. Mamá también llegó y los dos recurrieron a todos los trucos posibles, lloraron, armaron un escándalo e incluso amenazaron con suicidarse. El guardia de seguridad simplemente no los dejó entrar, y los demás compañeros actuaron como si no oyeran nada. Aproveché el momento para completar la última tarea de la liquidación de la empresa. ¿Cómo se atreven a desafiarnos? ¿Escuchando a un esclavo asalariado inútil como ustedes? ¿Son unos perros? Las palabras eran agudas y amargas, cada vez más viles. ¿Quién demonios es su verdadero jefe? Abran los ojos y vean con claridad. El guardia de seguridad, tras recibir mi aprobación, me soltó de repente.
Los dos hombres, que habían fingido abalanzarse, cayeron de bruces. Algunos compañeros no pudieron evitar estallar en carcajadas. Has ido demasiado lejos intimidando a los demás. Hijo, no les hagas caso por ahora. Lo importante es primero. Nos ocuparemos de usted más tarde. El equipo directivo estaba reunido en la sala de reuniones. Al verlos entrar, me levanté y les di la bienvenida con una sonrisa. ¿Qué te trae por aquí? Solo estábamos lidiando con asuntos de la empresa. ¿Qué más queda por hacer? Es más como intentar absorber la empresa a nuestras espaldas, replicó David irritado. Dije con una expresión relajada, lo mantuvimos en secreto, pero no porque quisiera tomar las riendas de la empresa. Era para evitar que incumplieras tus deudas, lo cual sería ilegal. Mamá alzó la voz. ¿Qué dijiste? Nuestra familia tiene un gran negocio. ¿Por qué tendríamos que incumplir nuestras deudas? Alex se echó a reír a carcajadas y los demás compañeros tampoco pudieron contenerse. Luego añadió, ya que dices que no vas a incumplir, podemos estar tranquilos. No te preocupes. Ya hemos resuelto todos los problemas. David seguía con esa mirada arrogante, pensando que estaba a punto de heredar una fortuna enorme. ¿Qué tiene de especial? ¿Cuánto dinero queda después de que todo esté arreglado? Alex giró la computadora hacia ellos. Los activos restantes de la empresa están, bueno, en realidad endeudados por $100,000. Quedaron atónitos. La pantalla de la computadora mostró que los activos que habían sido de casi $20 millones ahora se habían convertido en menos $100,000. Mamá se desplomó en el suelo, y el jefe del departamento administrativo, que estaba cerca, retrocedió rápidamente para evitar que lo culparan. David también estaba conmocionado. Se quedó boquiabierto. ¿Tú? Claro, la reunión de oficinistas de baja estofa nunca es buena señal. Nos has vaciado todos los recursos. Mamá, no tengas miedo. Llamaremos a la policía y conseguiremos un abogado. Le gritó a mamá que no tuviera miedo, pero no movió un dedo para ayudarla. Su piedad filial era pura palabrería. Me senté indiferente en mi silla de oficina. Llamar a la policía o a un abogado no serviría de nada. Cada transacción está claramente documentada. Como gerente general aún en funciones, puedo explicártelo. Mamá se abalanzó sobre mí otra vez, intentando agarrarme, pero bloqueé su mano con calma. ¡Qué hijo tan desleal! Incluso codicias los ahorros funerarios de tu propia madre. Dime, ¿a dónde fue a parar el dinero de la empresa? Puse varios contratos sobre la mesa. Para empezar, nuestra empresa aún tiene contratos con bienes pendientes de entrega. Ahora que nuestra empresa cierra repentinamente, ya no podemos suministrar los productos. Hay que pagar una indemnización. ¿Cierto? Un total de $8 millones. David gritó incrédulo. ¿Qué? ¿Pagar 8 millones? ¿Qué clase de trato tan malo es este? Tú lo firmaste, así que pagas. Dije con calma que era cierto que lo firmé, pero que el trato no tenía nada de malo. Como dije, el problema radica en que nuestra empresa cerró repentinamente. No es mi culpa, ¿verdad? Se enojó aún más y tiró el contrato a la basura. Gritó con furia, ¿no podías esperar a que estuviera terminado para cerrar la puerta? Claramente lo hiciste a propósito. Observé con calma, como si presenciara un espectáculo de monos. Si quieres culpar a alguien, culpa a papá. Fue él quien exigió el cierre inmediato para cobrar. Alex se burló. Vamos, tampoco puedes culpar a tu padre. Solo temía que nos rebeláramos y tomáramos el control de la empresa. Fue por tu bien y el de tu madre. Siguió otra ronda de risas estruendosas. Así es, pero por maquinar demasiado, terminó metiéndose en problemas. Al principio permitió que David siempre nos intimidara, y ya estábamos desanimados. Al final nos abandonó así, enfriándonos aún más el corazón. Estos chicos hablaban de cómo se les enfriaba el corazón, pero las comisuras de sus labios se crispaban de la risa. Observé fríamente desde la barrera. La empresa que firmaba el contrato pertenecía a un exbecario al que David había escupido, pero el verdadero accionista era yo.
Además de los 8 millones, aún quedaban más de 10 millones. Insistieron con voces cargadas de urgencia y frustración. Les arrojé 2 documentos, llenos de sarcasmo. Tendrán que preguntarle a nuestro querido director general, David, sobre eso. En mi primer día en la oficina, los proveedores se presentaron exigiendo ver al gerente general David, insistiendo en que solo tratarían con él. David siempre presumía con orgullo de su influencia en el mundo empresarial, mientras los proveedores lo adulaban. Luego, con un gesto de la pluma, compró un lote de materias primas. Quise echar un vistazo más de cerca, pero me regañó con dureza. Mis compañeros aún recuerdan este incidente. Ahora, tras una auditoría, descubrimos que se trataba de un lote de productos obsoletos, de baja calidad, prácticamente inservibles, y los 9 millones se esfumaron. Nadie lo engañó. Solo fingía entender lo que no entendía, actuando como un sabelotodo. La empresa que le vendió este lote de productos tiene como representante legal al hermano de la colega acosada sexualmente, y yo soy el verdadero accionista de esta empresa. La bala que disparó le dio justo entre las cejas. Tú. Mamá tampoco soportó regañar a su querido hijo David. David se negó a rendirse. Tampoco puede ser negativo. Aún quedan algunos millones. Esta era su última esperanza. Sabía que aún debían dinero y contaban con la herencia para saldar sus deudas. Sonreí y respondí: ¿qué queda? Lo que queda, por supuesto, es la indemnización por despido de los empleados despedidos. Él estalló furioso: ¿qué? ¿Les estás dando dinero a estos malditos trabajadores? A estos trabajadores de carga se les puede despedir sin más. ¿Por qué pagarles una indemnización? Esta vez ni siquiera la gerencia pudo quedarse sentada. Oye, ¿qué quieres decir con eso? ¿Así que de verdad planeabas incumplir el trato? Por suerte, Jack siempre tiene visión. Exacto. Hemos aguantado a estos 2 canallas demasiado tiempo. Solo insultan a los empleados y gritan: cero contribución. Al final, nadie lo soportó más, y los empleados de afuera entraron corriendo a la vez. La empresa ya está en quiebra. ¿Para qué vuelven a portarse como jefes? ¿Quiénes se creen que son? En medio del caos, me senté apresuradamente en la mesa. El ruido era ensordecedor, y entre empujones y zarandeos, parecía que se había producido una estampida. Tardaron mucho en salir de la sala de conferencias avergonzados, maldiciendo y huyendo presas del pánico. ¿Qué se siente ver cómo los 20 millones que estaban casi a tu alcance se desvanecen en el aire? Pero esto es solo el aperitivo. Esa noche los 2 no pararon de llamar y al final, incluso aparecieron en persona. Estaban desesperados. Sin el dinero de la empresa, solo les quedaban 2 casas y 2 coches. Si fueran gente común, podrían llevar una vida sencilla, pero no pueden. Además de estar acostumbrados al lujo, hay otra razón. Al pensar en esto, se me formaron una sonrisa. David quiso entrar corriendo a mi casa, pero lo bloqueé y no lo dejé. Volvió a gritar: «¿Me debes dinero?». Lo miré con desdén y le dije con calma: «En cuanto al dinero, me he expresado perfectamente. Si tiene alguna objeción, puede consultar los registros». «¿Qué registros?». «Debe haberlos falsificado». «No me importa. Tienes que devolver el dinero que transferiste». Siguió haciendo exigencias irrazonables. «Ya no hay dinero. Tú mismo dijiste que solo soy un simple trabajador, pero si quieres ganar dinero, te doy una sugerencia: vende una de tus propiedades e invierte las ganancias. Eso al menos debería cubrir tus gastos de la compra». Mamá me miró con asombro. «¿A quién insultas?». Resulta que incluso menosprecian esta cantidad de dinero. La ignoré y le dije a David: «La gente común como nosotros solo puede hacer esto, pero David, tú eres diferente. Eres brillante por naturaleza y sin duda puedes encontrar algo con un mayor rendimiento». De repente empezó a pensar muy seriamente y, por supuesto, yo sabía lo que pasaba por su mente. En su vida anterior, David malgastó los 20 millones y la empresa que su padre le legó en tan solo 2 años. Un agotamiento tan rápido no pudo haber ocurrido sin una sola palabra. «Apuestas». Ese día, me llamaron urgentemente a casa.
La casa estaba salpicada de pintura roja y varios hombres corpulentos la rodeaban. Solo entonces me enteré de que David había acumulado una montaña de deudas. Me obligó a hipotecar la casa para pagar sus deudas e incluso llegó al extremo de entregar a mi hija a traficantes de personas. En esta vida ha vuelto justo cuando yo trabajo diligentemente en la empresa, limpiando sus desastres. Así que no puedo dejarlo ir. Un ludópata es despiadado. Al final sus manos se apoderarán de mi familia, igual que en su vida anterior. En lugar de vivir con miedo el resto de nuestras vidas, es mejor despedirlo cuanto antes. Tenían tanta prisa porque esperaban el dinero de la empresa para pagar sus deudas. Después de vender la casa y el coche aún debían un poco y sin duda me lo pedirían. Sería un pozo sin fondo. Hace 6 meses, Ruth ya había solicitado su traslado a la ciudad donde vivían sus suegros. Con la ayuda de mis socios. Mi empresa también se trasladó a la misma ciudad. Varios empleados que han trabajado conmigo durante los últimos años están dispuestos a seguirme, incluido Alex. Compré una villa y planeo vivir con mis suegros. Con la ayuda de una niñera y el cuidado de los niños por parte de mis suegros, nuestra familia es feliz y armoniosa. Somos una verdadera familia. No lo son. Más de un mes después de mudarme, mi teléfono se llenó de llamadas de mi madre. Sin poder resistir más, contesté. La voz aguda pero familiar me atravesó los tímpanos y me llegó directo a la cabeza. Jack, ven rápido a casa a ver a mamá. Tu hermano David se ha vuelto loco. Ya vendió la casa y el coche de la familia, y ahora me obliga a darle dinero. ¿De dónde iba a sacarlo? Escuché en silencio sin hacer ruido, mientras el ruido de cosas destrozadas y revueltas continuaba de fondo. La voz de David me interrumpió de repente. Viejo cabrón, debes estar escondiendo algún ahorro. No me mientas, dámelo. Un intento más y definitivamente podré cambiar las cosas. Me volvió a golpear, Jack. No lo soporto más. Por favor, salva a tu mamá. Ay, no, se está poniendo violento otra vez. Date prisa y devuelve el dinero. Si no, no parará. Volviendo a pedirme dinero, le dije con preocupación, mamá, si tienes ahorros, dáselo. Tu vida es más importante. No, Jack, date prisa y sálvame. Ni siquiera estás cuidando de tu propia madre. Vieja bruja, dámelo ya. Si sigues perdiendo el tiempo, no me culpes por ser grosero. Hijo desleal, ni siquiera te ahorras el dinero del entierro de tu propia madre. Fuera, fuera. No tengo un hijo como tú. No te daré ni un céntimo más. Vete. Pronuncié fríamente mis últimas palabras por el auricular. El agua lejana no puede apagar un fuego cercano, mamá. Estás sola. Tras la mudanza de la empresa a la nueva ciudad, las ganancias se multiplicaron. Observar las miradas cariñosas de la pareja de ancianos y el esmerado cuidado del bebé. Una persona mayor en casa es como un tesoro. Sin embargo, no todas las personas mayores merecen este dicho. Unos días después mi teléfono volvió a recibir un bombardeo de llamadas. Me enteré de que después de que David vendiera la casa y el coche de la familia, también contrajo más deudas externas y lo apostó todo, solo para perderlo todo, claro. Perseguido y atacado por los acreedores debido a las deudas, robó los ahorros de su madre para huir al extranjero y evadir la deuda. Su madre se negó a darle el dinero y fue empujada por él, dejándola paralizada. En cuanto a David, los acreedores lo mataron accidentalmente mientras intentaba escapar. Logré que mi madre ingresara en una residencia de ancianos normal y nunca volví. Hasta unos años después, cuando recibí una llamada del hospital preguntándome si quería desconectarme. Simplemente respondí, cámbialo. Una vida dedicada a manipular a su propio hijo para que tuviera piedad filial, solo para que él ni siquiera quisiera verla una última vez. Bastante irónico pensándolo bien.